Bueno, señores, ahora sí llegaron, pues bueno, los capítulos de Vigilantes de Boku no Hero y lo acepto, sin rodeos, Midnight es lo que más brilló en ambos capítulos. Así que muy buenas señores, soy Kuga y hoy vamos a hacer el review al capítulo número 5 y número 6 de la segunda temporada de Vigilantes de Boku no Hero, y en este review también haremos la comparación con el manga, ya que estos capítulos abarcan desde el capítulo número 42 hasta el capítulo número 45 y luego damos un salto desde el capítulo número 59 hasta el capítulo número 60. Y comenzamos el capítulo 5, en el cual arranca con varios datos que fueron omitidos en el anime. Y es que en la versión animada iniciamos con la reunión entre Naomasa y Aizawa, pero en el manga este inicio es completamente distinto, ya que empezamos directamente con esta fiesta en la que pues bueno, todos están presentándose y están hablando un poco más de sus edades, y aquí vemos a Pop pensando que Koichi tiene una expresión extraña y torpe, y al mismo tiempo nota esa sonrisa falsa que él pone. Es entonces cuando Midnight le pide a Pop que lo acompañe un momento al baño, pero ya adentro Midnight le pide que le ponga este sprite antitranspirante y aprovecha para agradecerle a Pop por su ayuda en esta misión secreta, y después de eso regresamos unas horas antes con Koichi explicándole a Pop que irá a una fiesta, y en el anime este diálogo sí aparece pero es muy breve, simplemente aclarando que irá con los chicos de la banda, pero en cambio en el manga se nos explica mejor la situación, ya que Koichi está tomando el lugar de uno de ellos, porque como saben uno de ellos tiene una novia. Además Koichi no sabe qué sudadera ponerse para esta ocasión especial, ya que está muy emocionado y lo piensa bastante, ya que no quiere revelar la identidad del cucarachín. Pero luego, mientras va con los chicos, es cuando Pop los sigue y se encuentra con Midnight, quien reconoce a Pop por el evento y le pregunta qué estaba observando, y al contarle todo, Midnight se da cuenta de que Pop estaba vigilando a Koichi, y además se entera de las chicas que irán a esta fiesta y que son chicas de la Universidad de Naruhata. Y es en ese momento cuando le pide su ayuda, y hacen que algunas chicas pues bueno no puedan ir a esta fiesta grupal, para así ellas completar el grupo, y de esa forma le avisan a Rin que no van a poder asistir, pero que en lugar irán dos chicas de la misma universidad, siendo esta Pop y Midnight. Pero en el anime la historia comienza unas semanas antes, aclarándole que durante ese tiempo han estado recibiendo informes de que el Tiger ha estado circulando en la Universidad de Naruhata, y también se menciona que esto suele ocurrir en reuniones grupales, pero que Aizawa rechaza el trabajo de investigación, ya que él conoce a alguien más indicado para este trabajo. Entonces, volviendo a la actualidad, Midnight pone a Pop al tanto de la misión y de las sospechas que tienen, y en el anime aquí nos dan un pequeño resumen de lo que vimos hace poco, dejando clara únicamente la misión que tienen que cumplir, mientras que en el manga directamente ambas quedan en ir juntas a esta misión. Y ya en la fiesta, Pop se centra en saber más sobre Hina, quien aclara que solamente vino para acompañar a su amiga Rin. Pero por otro lado, Rin está claramente aburrida y ve a esta banda como una bola de inútiles. Además considera a Koichi como alguien raro, molesta por los cambios de planes a último momento, la cual empieza a beber desesperadamente ya que está aburrida, añadiendo de cómo le intentan regalar uno de estos discos a Pop. Rin también se queja de esta chica que tomó el mando de esta fiesta, pero al ya estar muy ebria termina cayendo al piso, ya que hay un cambio importante, y es que en el anime Koichi logra atraparla y directamente le pasa una toalla. Pero en el manga, al caerse nadie la atrapa, e incluso Koichi se levanta para sacar una toalla de su mochila, quedándose pues bueno con ambos mirándose a los ojitos. Y es aquí donde Koichi, el semental italiano, logra enamorar a Rin con este gesto, haciendo que Pop, la tóxica, se muera de celos. Y eso no es todo, ya que Hina también se molesta, llevándose la toalla con una actitud celosa, pues bueno, y ella está celosa de que ese chico esté cuidando de su mejor amiga, y además le molesta la forma en la que Koichi la estaba mirando. Hina entonces saca el Tiger de su mochila, ya que no permitirá que esto ocurra. Y no chicos, no es lesbiana, o al menos hasta donde sabemos no lo es. Y esta es la portada del capítulo número 43 del manga, donde vemos a Naomasa y Aizawa hablando sobre los movimientos recientes de los contrabandistas, y se explica que el Tiger ya no funciona como antes, ya que antes lo aplicaban con picaduras de abejas, y por las sospechas creen que ahora lo están esparciendo mezclándolo con las bebidas en estas fiestas mixtas, y se añade la escena del mesero trayendo las bebidas. Y bueno, digamos que Rin ahora mismo está muy nerviosa hablando con el semental Koichi, contándole un poco de su vida, e incluso Pop, la tóxica, interfiere para que Rin se aleje un
poquito de Koichi, mientras todos los chicos de la banda observan cómo Koichi está acaparando a todas las viejas. Además se omite cómo Koichi pide ayuda a los chicos y ellos pues bueno no desean ayudarlo, así también se omite cuando Koichi pregunta por Hina, ya que en el anime directamente aparece Hina con este nuevo aspecto, coqueteando con Koichi para que beba con ella, y también se omite la escena donde Pop le pide pues bueno, a Midnight salir un momento para hablar. Y una vez solas le dice que debería arrestar a esas chicas y Midnight le aclara que ellas aún no han hecho nada sospechoso y que pues bueno, el día de hoy solamente lo van a utilizar para recopilar información importante, pidiéndole a Pop que vaya por el chico que le gusta. Pero en el anime pasamos directamente a cuando traen las bebidas y Hina en secreto pone el Tiger en las bebidas para que Koichi pues bueno quede mal con Rin. Y en el anime aquí es donde echa el líquido a todas las bebidas y luego le ofrece una cerveza a Koichi, en el que Koichi aclara que él no bebe alcohol. Ella entonces le ofrece diferentes bebidas con Koichi rechazándolas todas, omitiendo cómo aquí ya había puesto el Tiger en cada una de ellas, y justo después de eso el mesero aclara que se equivocó de pedido, pero como algunos pues bueno ya bebieron esta bebida, empiezan a descontrolarse sus dones. Y se omite cómo Koichi desde afuera está observando cómo todo se ha salido de control y les pide que por favor mantengan la calma, un acto que enamora aún más a Rin, ya que en el anime pasamos directamente a cuando Hina pues bueno obliga a Koichi a beber esta bebida, y al ver el desastre Midnight se quita el disfraz y utiliza su don para calmar a todos, y la verdad es que aquí tengo que aceptarlo, qué buena trama tiene Vigilantes de Boku no Hero. Midnight entonces les pregunta dónde consiguieron el Tiger y por qué están haciendo todo esto, en donde logra detener a Hina y hacerla dormir para que no escape, y se omite un pequeño consejo que le da a Rin a terminar todo, diciéndole que si sigue organizando fiestas mixtas todos pensarán que es una facilota y que lo mejor es que organice reuniones solo de chicas. Y también se omite cómo al terminar la misión, Midnight está siendo muy bien atendida por los chicos de J, los cuales solo digamos que están enamorados de ella, con Aizawa sorprendido de que ella se hiciera pasar por un estudiante. Ya que en el anime continuamos con Koichi contándole a Pop lo que pasó en la fiesta grupal, aclarándole que todas las chicas eran extrañas y que le daban mucho miedo, y Pop le pide que lo piense bien y que le diga si había una chica que no sé, era diferente o algo así, y Koichi aclara que no, que todas le daban miedo y eran iguales. Y de aquí pasamos al capítulo número 44 del manga, del cual el anime se comió medio capítulo del manga, y es que en la versión del manga Pop llama a Midnight para pedirle ayuda, ya que el cucarachín está siendo perseguido por un villano. Pop incluso dice que intentó llamar al Capitán Celebrity, pero parecía que él estaba muy ocupado, e incluso en la desesperación Pop decide llamar a Aizawa, y Aizawa pues bueno le dice que ahora mismo está en una reunión importante y no puede ir, pero Pop le aclara que el villano va hacia allá, así que no tiene otra opción, y en efecto el villano se parecía al Tren Thomas. Koichi entonces usa sus disparos para frenarlo un poco, haciéndolo enfurecer mucho más, y luego le pide a Aizawa que se haga cargo del resto, y lógicamente Aizawa logra derrotarlo sin problemas, y Koichi lo llevó ahí porque sabía que Aizawa trabaja por la zona. Y cuando llegan a Naomasa y escucha sobre el villano, Koichi decide irse y los hermanos J lo cubren, quienes dicen que él solamente era un estudiante que ayudó a detener al villano. Koichi entonces regresa y le pide a Aizawa que por favor no le diga a Pop que utilizó la fuerza de sus palmas, ya que ella se molestaría, y Aizawa le pide que no le meta en sus asuntos. Pero en el anime continuamos con la reunión de Naomasa, quien le cuenta a Aizawa sobre el nuevo modelo de esta droga, aclarando que su objetivo no es solamente fomentar el caos, sino seleccionar candidatos para crear villanos. Además que en el anime añade cómo hicieron confesar a Hina, mientras que en el manga simplemente se nos dice ella confirmó que la persona detrás de todo esto fue el mismo del ataque del otro día, y esto nos lleva a otro restaurante donde supuestamente se movía la droga, pero cuando llegó la policía ya era muy tarde y al parecer, pues bueno, esta droga proviene de un mercado asiático, y aunque Aizawa desea infiltrarse para buscar su origen, no puede hacerlo porque va en contra de la ley. Entonces saltamos a Hong Kong con Knuckles entrando a una distribuidora de medicamentos y dice una contraseña para entrar, pero este hombre le aclara que utilizó una contraseña antigua y llama a sus matones para que se deshagan de él. Knuckles entonces les rompe el brazo a uno de ellos fácilmente y les pide que se calmen, ya que él solamente vino a preguntarles algo, y el vendedor reconoce y sabe que es O'Clock, el héroe que le cortaron el rostro y que le robaron su don,
omitiendo cómo en el anime nos muestran un flashback de esa escena y volvemos a ver a Knuckles con barba. Y esta es la portada del capítulo número 45 del manga. Y comenzamos el capítulo con Tochi y Tokage cuidando de Hachizuka, quien parece no querer tocar la guitarra porque le trae malos recuerdos. Soga entonces empieza a tocarla y afinarla pidiéndole a Hachizuka que no desperdicie esta oportunidad, ya que hay muchas personas que desearían tocar un instrumento, pero en eso es que llega Knuckles y Soga le pide que no abandone a su familia de esa manera y Hachizuka le dice que no se preocupe ya que ella ya está acostumbrada, pero Knuckles se disculpa con Soga, pero él le pide que se disculpe con su hija y Knuckles lo hace, pero le dice que tiene una cita importante y que regresará pronto. Ya al verla triste, Soga le pide que moleste a su padre tocando ese instrumento, la cual, pues bueno, decide hacerlo. Y luego saltamos a otro lugar con Knuckles hablando con Azor, revelándose que Knuckles es su informante secreto y le entrega información que consiguió y la lista de los clientes del traficante que fue a Buder, quien lo amenazó para que hablara y le explica que si mentía volvería por él, razón por la cual él decidió cooperar, quien ahora deja el resto en manos de la policía. Pero antes de irse, Eizo quiere preguntarle si no tiene datos de alguien que posea el mismo don que O'Clock, y Knuckles dice no tener nada, pero sugiere que si encuentran un villano así, lo mejor es dispararle sin advertencia, y dice que si la policía no aparece, él estará ahí para darle una paliza a este villano, y finalmente saltamos con Koichi escapando nuevamente de otro villano con cara de tren de perro, en donde Pop busca a Aizawa para que lo ayude, pero parece que Aizawa no está. En donde lo aclaro, lean el manga porque el anime está mal adaptado. Y también se omite cómo Bob quiere llamar a Midnight con los chicos de J pidiéndole que por favor le diga que regrese a visitar su tienda. Pero en el anime continuamos con Koichi escapando y con Knuckles observándolo desde el techo, con Koichi teniendo la impresión de que su maestro lo estaba mirando. Knuckles entonces se va mientras piensa que debería rasurarse la barba y es ahí donde termina este capítulo. Y empezando el capítulo 6, todo inicia con la portada especial del capítulo número 59 del manga, donde vemos a Aizawa recibiendo una llamada de Midnight, quien le cuenta un poco de cómo le va ahora siendo profesora, pero sin embargo Aizawa no quiere escuchar demasiados detalles de su trabajo, ya que él explica que odiaba la escuela, pero Midnight aprovecha para decirle que pronto Yamada también va a empezar a dar sus clases, y que Yamada pidió que le diera otro empujoncito a Aizawa para que, pues bueno, se convirtiera en profesor. Pero incluso Midnight le recuerda que él siempre ha estado huyendo de lo que realmente le importa, comentario que claramente molesta a Aizawa, quien se despide rápidamente aclarando que tiene que trabajar. Además, cuando escucha que alguien está en peligro en el anime añaden la escena de Aizawa saliendo corriendo, mientras que en el manga él únicamente escucha el sonido de alguien gritando. Pero luego pasamos a ver al cucarachín y a una niña escapando de un hombre lobo, con Koichi pidiéndole a esta niña que huya con el gato y mientras él se quedará para hacer tiempo para que ella pueda escapar, pero por desgracia la niña termina cayendo al piso, momento en el que aparece Aizawa quien rescata a la niña y atrapa al villano. Pero una vez capturado, Aizawa pregunta qué fue lo que pasó y Koichi le cuenta todo explicándole que iba caminando por la calle cuando vio a esta niña que había encontrado un gatito abandonado y que de la nada, pues bueno, apareció un hombre lobo que empezó a atacarlos y mientras la niña se despide les deja a este gato y Aizawa llama a la policía para que también se lleven al villano. Y aquí el anime añade un pequeño detalle, por ejemplo como Koichi está cubriendo al gatito de la lluvia y mientras esperan a que la lluvia pase, Aizawa le pregunta a Koichi qué es lo que va a hacer con el gato y si acaso piensa quedárselo. Pero aunque Koichi no está seguro, Aizawa le recuerda que todos los cuidados que necesita un gato, incluyendo vacunas, medicamentos y que también un gato puede vivir hasta 20 años, y le pregunta si acaso sabe qué es lo que va a hacer en 20 años a Koichi, el cual claramente no lo sabe, y Aizawa le dice claramente que si no puede cuidarlo debería dejarlo donde lo encontró. Koichi entonces le pregunta a Aizawa si acaso odia a los gatos, pero Aizawa le responde que no puede dejarse llevar por las emociones y que si no está listo no debería involucrarse en las cosas, pero es en ese momento cuando Aizawa recuerda sus días en la escuela cuando él mismo encontró un gatito cambiando únicamente el uniforme que llevaba. Además que en el manga el gato se ve mucho más flaco y vemos a Aizawa comparándose con All Might pensando que alguien como él ni siquiera podía salvar a un simple gatito, pero ya en clases
Regañan a Aizawa por haber llegado mojado y le piden que se cambie, pero Aizawa simplemente responde que no le importa y él incluso se siente frustrado consigo mismo por ser tan impotente. Yamada incluso siempre lo molestaba por estar tan deprimido, pero en ese momento es que llega Oboro utilizando su don para crear nubes. Además, Oboro trae el paraguas de Aizawa diciéndole que lo encontró por ahí. Es más, el sinvergüenza de Oboro se cambia enfrente a todos. Pero cuando Aizawa le pregunta dónde es que encontró el paraguas, Oboro le muestra al gato que él había encontrado ya que él lo trajo. Y al ver esto, Aizawa se da cuenta de que él no estaba al nivel de lo que quería alcanzar, ya que ni siquiera pudo salvar un gato, y dice que fue en ese verano cuando las cosas empezaron a cambiar poco a poco. Y esta es la portada del capítulo número 60 del manga, y aquí el profesor menciona que la mayoría de los estudiantes están en pasantías de héroes al ser su segundo año, excepto Aizawa, Oboro y Yamada, y les pide que se pongan sus trajes ya que realizarán unas peleas de entrenamiento contra el Salón B. Y en el anime añaden la pelea de Oboro, la pelea de Yamada y también añaden la pelea de Aizawa. Además agregan más detalles de las clases de rescate, incluso las clases de baile donde vemos bailar a Aizawa, donde los animadores incluso ni siquiera le pusieron los rostros a los héroes de fondo, ya que en el manga todo esto se resume en este único panel que, bueno, es mucho más simple. Pero días después los profesores hablan de los 3 estudiantes que aún no tienen pasantías asignadas y sienten que Yamada no va a tener problemas ya que los dones relacionados con la voz son muy útiles y que no le costará encontrar una agencia muy pronto. Por su parte, Oboro no tiene un don que consideren muy destacable, pero posee una actitud muy positiva, lo cual siempre es útil. Pero en cambio Aizawa hace su mejor esfuerzo y reconocen que se esfuerza más que nadie, pero les preocupa que él no tenga una visión clara de su futuro. Y también hablan un poco del don de Aizawa, recordando cómo en un ejercicio un compañero se molestó con él diciéndole que era tedioso pelear contra él, ya que solamente utilizaba sus telas y que incluso al borrarle el don y pelear a puños siempre terminaba perdiendo, y Aizawa lo detiene y le dice que lo entiende perfectamente pero que no tiene otra opción ya que ese es su don. Y Aizawa se sentía frustrado porque sabía que no podía hacer nada por sí mismo, pero al contrario Oboro veía talento en su don y le explicaba que podía obligar a los villanos a pelear en condiciones similares, lo cual siempre iba a ser útil, pero Aizawa responde que no serviría de nada ya que él no es un gran peleador, y que se pregunta qué haría contra un villano que fuera enorme, y también le reclaman Oboro por qué sigue trayendo al gato, y Oboro responde que no quería dejarlo solo en casa, y al parecer nos cuentan que el gato hace sus necesidades en la ropa de Oboro. Pero en ese momento aparece alguien del techo, un estudiante de tercer año llamada Midnight, y el anime añade su saltito especial ya que en el manga ella simplemente baja, y lo primero que les llama la atención a todos es su traje de heroína ya que es bastante revelador. Pero Midnight aclara que esa ropa, pues bueno, es práctica para utilizar su don y que además ayuda a resaltar su belleza. Y ella, pues bueno, su sueño era cambiar la mentalidad de las personas en Japón diciendo que en un año haría que todos pensaran diferente. Pero sin embargo, un año después, el gobierno formuló una ley que limitaba el tipo de vestimenta que podían utilizar los héroes, arruinando su sueño. Pero Midnight entonces pregunta por el gatito y se enamora al instante al verlo, en donde se añaden detalles de cómo está besando al gatito, y en efecto, qué envidia quisiera ser ese gato. Ellos entonces le cuentan la historia de cómo conocieron al gato, y aunque ella dice que no puede cuidarlo porque se va a mudar muy pronto, les dice que lo cuidará por ahora, pero que busquen un dueño pronto. Y en efecto, este es el mismo gato del inicio de la historia. Al día siguiente entonces Yamada ya no está con ellos porque fue contratado por una agencia para unas pasantías, pero en ese momento regresa Midnight para mostrarles unos videos del gatito haciendo caca, pero ella vino para decirles que conoce el lugar perfecto para pequeñines que no tienen a dónde ir, pero les aclara que no se refiere a los gatos sino a una agencia donde podrán hacer sus pasantías. Y en el anime añaden la presentación del jefe de dicha agencia, quien también estará a cargo de ellos, y es ahí donde termina este capítulo. Y qué bueno, señores, qué grandes capítulos nos dejaron esta semana. Por un lado, el capítulo 5 donde el potro salvaje Koichi anda enamorando a todas las pollitas, un capítulo que omitió varias cosas en donde vimos lo tóxica que es Pop, pero dejaron lo que consideraban más importantes, como conocer el pasado de Knuckles y cómo a su manera sigue vigilando a Koichi, cositas que casi me sacan una lagrimita. Por otro lado, el capítulo 6, donde omitieron 14 capítulos del manga, y que este cambio se hizo para adaptar esa parte a la final de la temporada. Y la verdad es que no me quejo porque ver la historia de Aizawa es literalmente bellísimo, y más ver a Midnight, que me duele el corazón cada vez que ella aparece, pero que rica está.
y no sé por qué le cambiaron su traje. Le tuvieron miedo al éxito, pero como siempre, déjame en los comentarios qué te parecieron estos capítulos, qué te parecieron los cambios y los datos omitidos, y un saludo grande a Yue Quetzal, que muchísimas gracias por todo el apoyo que tengo de tu parte y me alegra mucho verte cada semana y ojalá y seas inmortal. Pero sin más que decir, la verdad es que les doy gracias por ver, les doy gracias por estar aquí y nos veremos en la siguiente. Adiós.